El tema que vamos a presentar en la presente sesión será la construcción de flujos de caja. Los objetivos principales en la presente sesión es elaborar un flujo de caja que nos permita medir en qué medida las inversiones y los fondos han sido rentables, determinar la rentabilidad económica de un proyecto y conocer en qué medida los flujos de caja generan valor para los que aportaron los fondos. De manera preliminar, definimos un flujo de caja de un proyecto como un estado de cuenta que resume las entradas y salidas de dinero a lo largo de la vida útil del proyecto, por lo que permite determinar la rentabilidad de una inversión. La organización del flujo de caja se realiza en periodos iguales. Normalmente se divide la vida del proyecto en años, aunque esto depende de la precisión de la información que se pueda obtener. Para elaborar un flujo de caja se trabaja bajo el supuesto de que todas las operaciones se realizan o se cierran al final del periodo en que se proyecta que ocurrirán. La mejor manera de entender lo que significa la evaluación de un proyecto es compararlo con entrar a una habitación amoblada completamente oscura. Si no se lleva ningún elemento de iluminación, existe 100% de probabilidad que ni bien se ingrese, se tropiece y caiga. Pero si se tiene una fuente de luz, entonces será fácil moverse con total libertad y sin miedo a causarse daño. Pues bien, emplear las técnicas de evaluación de proyectos equivale a entrar en la habitación con solo un fósforo encendido. Permitirá distinguir los obstáculos lo suficiente para que las probabilidades de no tropezar se incrementen, pero no asegura que se pueda llegar al extremo de la habitación sin sufrir ningún percance. En otras palabras, invertir en un proyecto hoy implica tomar una decisión de una inversión cuyos ingresos y egresos se producirán en el futuro. Si se hace sin aplicar las técnicas de evaluación de proyectos, es seguro que se fracasará, pero empleándolas la posibilidad de perder disminuye, aunque no se elimina. Acá. Los tres pilares en la evaluación de proyectos. El primer pilar en la evaluación de proyectos es proyectar el flujo de caja del proyecto. El segundo es incluir el riesgo, esto es la probabilidad que no ocurra lo que se esperaba en la evaluación. Y el tercero, no por eso menos importante, es determinar la tasa de rentabilidad, el famoso COC o el WACC que se aplicará para descontar los flujos de caja. A continuación hablaremos del primer pilar en la evaluación de proyectos, la construcción del flujo de caja. El estado de ganancias y pérdidas muestra el resultado de la empresa por un periodo de tiempo específico. El resultado proveniente de la comparación entre los ingresos y los gastos referidos a un mismo periodo, un mes, un semestre, un año, por ejemplo. Ese resultado puede ser una utilidad si los ingresos superan a los gastos, una pérdida si sucede lo contrario, o ni uno ni lo otro si los ingresos son iguales a los gastos. Este no es un estado financiero acumulativo, como el caso del balance general. El estado de ganancias y pérdidas es un estado periódico. A diferencia del balance general, el estado de pérdidas y ganancias es un informe que se resume cómo le ha ido a la empresa en un determinado periodo. No indica si la empresa está o no en buena situación. Este estado muestra los conceptos
que constituyen ingresos y gastos de distinta índole. Refleja un carácter periódico, como ya se mencionó. Los ingresos constituyen un aumento de los activos de una compañía originado por algún tipo de operación sin considerar préstamos tomados por la compañía. El ingreso implica, entonces, un incremento del efectivo de una cuenta por cobrar o de otro tipo de activo. Los costos son sacrificios de recursos económicos, principalmente efectivo, para conseguir un determinado objetivo del cual se espera entregue un beneficio a futuro. Los gastos son desembolsos que ya han rendido el beneficio esperado y tienen como efecto las disminuciones del patrimonio contable, por ejemplo, los gastos administrativos y los gastos de ventas. Dentro de las partidas o rubros del estado de ganancias y pérdidas tenemos el costo de ventas, los gastos administrativos, gastos de ventas, gastos por intereses de deuda y gastos por impuesto a la renta. El costo de ventas, cuando se trata de una empresa de manufactura, está compuesta por los tres elementos del costo de fabricación: materia prima, mano de obra directa y gastos de fabricación. Esta última, a su vez, está compuesta por mano de obra indirecta, materiales indirectos y otros gastos indirectos, tales como la depreciación. Diferencia entre el flujo de caja y el estado de resultados. ¿Por qué es importante proyectar el flujo de caja de un proyecto? Un ejemplo servirá para responder a esta pregunta. Imagínese que es 31 de marzo del año X y usted y yo somos accionistas 50% de una empresa a la que le ha ido muy bien el año anterior. Nos reunimos en Junta General y acordamos repartirnos el íntegro de la utilidad obtenida en forma de dividendos. Supongamos que esta ascienda a 10 millones de nuevos soles. Como somos socios en partes iguales, nos corresponde un suculento cheque de 5 millones para cada uno. Llegado a este punto, levanto el teléfono y llamo al gerente financiero de la empresa y le pido que para mañana tenga listos los cheques. Adivinen qué puede decir nuestro gerente, pues que entre el efectivo y las cuentas de los bancos solo puede reunir 1 millón de nuevos soles. En conclusión, ¿quién paga los dividendos? La caja y no la utilidad. Al final del día, lo único que cuenta es cuánto dinero te queda en el bolsillo. Por lo que proyectar la utilidad, la misma que se deriva del estado de resultados, no es una posición u opción cuando queremos evaluar un proyecto. Pues contra lo que muchos pudiesen pensar, la utilidad no es sinónimo de efectivo. La utilidad se deriva del estado de resultados y se produce si los ingresos del negocio son mayores a los gastos. Si por el contrario los gastos son mayores, entonces se produce una pérdida. La utilidad, al obtenerse del estado de resultados, es un concepto netamente contable, pues este estado financiero se construye bajo el principio del devengado, el cual dice que los ingresos y gastos se registran cuando se producen, independientemente se cobren o paguen. La caja, por su parte, se obtiene del flujo de caja o tesorería, y es la diferencia entre los ingresos y egresos de efectivo, es decir, lo que realmente entra o sale de efectivo en la empresa. Un ejemplo muy simplificado y extremo
ayudará a entender mejor. Imagine que tiene a una empresa comercializadora y compra a sus proveedores para luego vender a sus clientes. Usted acaba de comprar 100 unidades de mercadería a 1.50 nuevos soles cada una y las vendió a 2 soles la pieza. Se vendieron 200 soles al día 1 y no importa si se cobraron o no. Según el principio del devengado, este monto debe registrarse como ventas. Ese día, al parecer, el negocio es buenísimo, pues ha obtenido un 25% de utilidad. Sin embargo, revisando las condiciones de compra y venta, los clientes se les vende a crédito a 30 días. Pero sus proveedores exigen que se les pague al contado. Como podemos apreciar en la diapositiva, refleja un saldo negativo o déficit de caja de 150. Para conocer este saldo fue necesario elaborar el flujo de caja. El flujo de caja que es necesario proyectar cuando se evalúan proyectos no debe confundirse con el flujo de tesorería, que es un flujo de caja que se proyecta a plazos muy cortos y que permite saber al tesorero cuándo faltará o sobrará efectivo y por lo tanto actuar en consecuencia. Lo que se busca en el flujo de caja de un proyecto es estimar los ingresos y egresos en efectivo que se producirán en un horizonte temporal de largo plazo y saber cuánto de ese efectivo se puede retirar sin que esto afecte la marcha del proyecto. Los ingresos y las ventas deben estar debidamente sustentados con estudios de mercado, datos cuantitativos de participación de mercado y del mercado objetivo, tendencias de crecimiento para los años de vida útil del proyecto, etc. Los costos y los gastos deben ser sustentados con los estudios técnicos y organizacionales respectivos. En el caso de los estudios técnicos, sustentarán los costos de fabricación de un producto, los insumos y producción requeridas, la mano de obra directa e indirecta y los costos indirectos de fabricación. Las inversiones requeridas para el proyecto, como por ejemplo maquinarias, equipo y terrenos, también deben ser sustentados con estudios de factibilidad técnica que permitan evidenciar los montos de las inversiones requeridas para la puesta en marcha de un proyecto. El flujo de caja de un proyecto interesa solo la rentabilidad incremental. En otras palabras, lo que varía por el proyecto es lo único que interesa cuando se evalúa. Esto quiere decir que solo debe tomarse en cuenta en la evaluación los beneficios y los costos asociados a la ejecución del proyecto o los efectos que éste pueda tener en las otras operaciones de la empresa. Imagine que usted tiene una planta embotelladora de bebidas, la misma que produce 100.000 botellas mensuales. Ahora está considerando la adquisición de una línea de embotellado adicional que llevará la producción a 250.000 botellas al mes. Entonces, si requiere evaluar el proyecto, adquisición de línea embotellado, ¿qué cantidad debe consignar como producción? La respuesta es 150.000, 250.000 menos 100.000, pues esa es precisamente la cantidad de botellas con la cual el proyecto contribuirá a la producción total de su empresa. Aspectos a considerar en cuenta en la construcción de un flujo de caja. Un costo hundido, costo sepultado para los españoles,
es aquel en el que se incurre se haga o no el proyecto. Dentro de esta categoría caen los costos del estudio, pues realice o no el proyecto, siempre tendrá que pagar la elaboración del estudio de prefactibilidad o factibilidad. Los gastos de investigación y desarrollo. Lance o no el medicamento, el laboratorio farmacéutico, por ejemplo. Deberá hacer pruebas para determinar sus efectos. Otro ejemplo, considere que su empresa pague el alquiler de un terreno aledaño a sus instalaciones, por el cual desembolsa $10.000 mensuales. Actualmente, ese terreno no tiene uso alguno, por lo cual usted está pensando utilizarlo para un proyecto. La pregunta sería, ¿los $10.000 mensuales que ya paga por el alquiler se consideran parte de los costos del proyecto? La respuesta es no. La frase aquí es, ya paga por el alquiler, esto es, haga o no el proyecto, se le deberá pagar al propietario del terreno sus $10.000. Un costo de oportunidad en un proyecto es el ingreso al que se renuncia por hacerlo. Dos ejemplos aclaran este punto. Supongamos la misma situación de la diapositiva anterior, pero en este caso se recibe antes que pagar el alquiler. El proyecto en el que se ha considerado invertir hará que usted pida al inquilino que se marche, con lo que ya no percibirá los $10.000 mensuales de alquiler. Queda claro que por el proyecto está renunciando a esa cantidad de dinero. Esto hace que esos $10.000 al mes sean un costo a atribuir al proyecto, pues lo que debe considerarse como una salida de efectivo en el flujo de caja. Ejemplo 2. Imagine que el padre de un amigo le ha regalado una oficina valorizada en $50.000. Su amigo considera hacer una empresa consultora para lo cual utilizará la oficina. ¿Deberá o no considerar el valor de la oficina como un costo del proyecto? La respuesta es sí, pues por hacer el proyecto está renunciando a recibir $50.000 que le produciría la venta del inmueble. No se confunda, siempre enfrentamos costos de oportunidad. Por ejemplo, usted podría estar haciendo otra actividad de llevar a cabo o de realizar este curso. Sin embargo, en el flujo de caja solo se incluyen los costos de oportunidad monetizables, los que pueden ser cuantificados en unidades monetarias. Los que no tienen esas características se ven reflejados en la tasa de descuento del proyecto. A veces un proyecto erosiona las ventas actuales de la empresa. Imagine que usted tiene una empresa que solo produce una marca de galletas marca A. Las ventas de ese producto alcanzan 50.000 unidades mensuales. Ahora, usted considera producir una marca adicional, marca B, que estima venderá 12.000 unidades. Asimismo, su departamento de marketing le ha informado que algunos consumidores de su marca tradicional pasarán a comprar la nueva marca. La estimación más confiable le dice que la reducción en las ventas de la marca A será 2.000 unidades. Asumamos, por simplicidad, que los precios y los costos son iguales en ambas marcas. ¿Cuáles serán las ventas que deben considerarse en el proyecto lanzamiento marca B? ¿Serán los 12.000? No, la respuesta es solo 10.000 unidades. Las otras 2.000 son unidades que la empresa ha dejado de vender de la marca tradicional. Ese es un típico costo de erosión que debe ser tomado en consideración a la hora de proyectar el flujo de caja de un proyecto. La sinergia, por su parte, ocurre cuando el proyecto aumenta el flujo de caja de otras actividades de la empresa. Piense, por ejemplo, en una pequeña campaña de publicidad
para una marca de chocolates que no solo incrementa las ventas de ese tipo de productos, sino también aumenta la de otros productos del negocio. El flujo de caja del proyecto guarda estrecha relación con el horizonte temporal del mismo. El horizonte temporal de un proyecto puede dividirse en tres etapas claramente definidas, a saber, inversión, operación y liquidación. La primera está concentrada en el año 0. La segunda va desde el año 1 al año n. Representa la vida útil del proyecto, o sea, el tiempo en el que se producirá bienes y servicios. Y al año n más 1 se le denomina año de liquidación, aunque en la práctica muchos incluyen el año de liquidación dentro del último año de vida útil del proyecto, en donde se venden los activos y se recupera el capital de trabajo. Una interrogante: ¿para qué necesito invertir en capital de trabajo si ya no produciré más? Es importante notar que a pesar que muchos textos llaman al año 0 el año de inversión, en realidad las inversiones del proyecto pueden producirse entre ese año y el año n-1. Ampliación de capacidad, reemplazo de máquina, aumento o disminución de capital de trabajo, etc. El flujo de caja de inversión registra todos los desembolsos destinados para adquirir los activos fijos e intangibles y construir y capital de trabajo del proyecto. Como quedó claro, el periodo de inversión se da mayormente en el periodo 0, pero dependiendo de las características del proyecto se puede realizar desembolsos en años posteriores si es que es necesario ampliar, reemplazar o sustituir inversiones a largo plazo o a lo largo de la vida útil del proyecto. Las inversiones que requiere cualquier proyecto puede agruparse en tres rubros: inversiones en activos fijos, inversión en intangibles y capital de trabajo. Para elaborar el flujo de caja de inversión, será necesario elaborar previamente un presupuesto de inversión, el cual lo podemos definir como un plan o lista valorizada que presenta en forma detallada los activos que deben adquirirse para la realización de un proyecto. El presupuesto de inversión se refiere específicamente a la cantidad total de plantas, equipos, máquinas, construcciones, inventarios y capital de trabajo necesarios para la implementación de un proyecto. Los activos fijos son activos tangibles, físicos o duraderos, necesarios para que el proyecto pueda entregar los bienes o servicios para los cuales fue diseñado. Dentro de esta categoría se encuentran los terrenos, edificaciones, mobiliario, maquinaria, equipo y vehículos. Es importante notar, salvo los terrenos, los activos fijos se deprecian. Los intangibles, por su parte, y como su nombre lo sugiere, son activos no físicos. En realidad, son pagos por servicios y derechos que tienen que realizarse para que el proyecto se implemente. Intangibles típicos son las franquicias, gastos por licencias y permisos y gastos de puesta en marcha del proyecto. Contra lo que se puede suponer, el costo de los estudios no forma parte de esta categoría. Como se verá más adelante, los gastos derivados de los estudios que se tienen que elaborar son considerados costos hundidos, y como tales no deben incluirse dentro de los costos de estos. Al igual que los costos fijos se deprecian, los intangibles se amortizan.
Por último, el capital de trabajo es tan importante como las dos categorías anteriores. Haciendo una analogía muy simple, el capital de trabajo es el proyecto como la gasolina es a un vehículo. Un proyecto no puede funcionar sin capital de trabajo. Como bien dijimos, los activos fijos son activos tangibles, físicos o duraderos, necesarios para que el proyecto pueda entregar los bienes o servicios para los cuales fue diseñado. Dentro de esta categoría se encuentran los terrenos, edificaciones, mobiliario, maquinaria, equipo y vehículos que generalmente se encuentran sujetos a una vida útil. Deben enfrentar la depreciación propia de su uso. Como les había comentado, los intangibles por su parte, y como su nombre lo sugiere, son activos no físicos, los cuales están sujetos a amortización. Hay que precisar que los gastos de constitución y preoperativos encajan en el rubro de activos intangibles, debido a que como los proyectos no generan ingresos en el año cero, no pueden reconocerse gastos en ese mismo año. Por tal motivo, se clasifica en el rubro intangibles. Dentro de los gastos preoperativos puedo mencionarse los trámites de minuta de constitución, elevar minuta a escritura pública, registros ante la SUNARP, la licencia de funcionamiento, etc. Pueden haber gastos preoperativos relacionados a gastos de promoción y publicitarios para la puesta en marcha del proyecto o gastos mobiliarios tales como mesas, sillas, equipo telefónico, archivadores, botiquín y extintor. El flujo de caja de operación registra todas las entradas y salidas de efectivo del proyecto ocurridas durante el tiempo en el que produce los bienes o entrega los servicios para los cuales fue diseñado. Obviamente, esto sucede desde el año 1 hasta el año N. En el flujo de caja de operación debe registrarse todos los ingresos en efectivo que se produzcan por la venta de bienes y servicios, así como todos los egresos en los que se incurrieron por la producción de los bienes o la prestación de servicios. Así, por ejemplo, se debe registrar las salidas de dinero originadas por la compra de materia prima e insumos, el pago de sueldo y salarios, el pago de servicios como agua, energía eléctrica, comunicaciones, los alquileres y el pago de impuestos. Resumiendo, los ingresos en el flujo de operación están compuestos por las ventas de bienes o servicios para los que fue creado el proyecto. Los egresos básicamente están compuestos por el costo de producción, los gastos de administración y ventas y los pagos de impuesto a la renta, tales como impuestos a la renta y el impuesto general a las ventas. El flujo de caja de liquidación registra los ingresos y salidas de efectivo que se producen cuando el proyecto termina. Si bien convencionalmente se reconoce que eso sucede un año después del último año de vida útil, N+1, muchos evaluadores lo incluyen dentro del último año de vida útil. ¿Por qué existe este flujo de caja? Esa es la pregunta que nos haríamos. Pues porque al final del proyecto ocurren dos hechos que originan movimiento de efectivo. El primero está representado por la venta de los activos que se utilizaron, mientras que el segundo contempla la recuperación del monto total de lo invertido en el capital de trabajo. A esto hay que agregar los posibles efectos tributarios que se pueden originar. La presente lámina apreciamos la estructura base de un flujo de caja operativo. Podemos apreciar el año cero, que representa el momento cero o el día de hoy. Y luego hay una proyección de 3 años, que es el periodo del proyecto.
Dentro del rubro ingresos tenemos 10.000 como ingresos de efectivo, luego los costos y gastos operativos por 5.000 como salidas de efectivo. Observamos atentamente la depreciación. Primero va como signo negativo, parte superior, y con signo negativo en la parte inferior. Como bien sabemos, la depreciación no representa salida de dinero, por tal razón debemos eliminar este efecto. Se calcula básicamente para el tema del impuesto a la renta. El flujo de caja operativo es igual al EBIT, utilidad operativa, menos el impuesto a la renta, más la depreciación de los activos. Mediante la proyección del flujo de caja libre FCL, o si quiere sofisticarse, Free Cash Flow of the Firm, se lleva a determinar cuánta caja arrojará el proyecto. Si la generación de caja es positiva, entonces quiere decir que ese dinero está disponible luego que el proyecto cubrió sus costos operativos, es decir, cumplió con los trabajadores y proveedores, pagó sus impuestos, cumplió con el Estado y realizó las inversiones en activos fijos y capital de trabajo necesarias para que el proyecto siga produciendo los bienes y servicios para los cuales fue creado. Para llegar a determinar el flujo de caja de libre disponibilidad, al flujo de caja operativo hay que añadir las inversiones. El flujo de caja de libre disponibilidad lo apreciamos resaltado de color amarillo. La inversión en activo fijo es recuperada un año posterior al año 3 y el capital de trabajo en el año 3. Como bien mencionamos, mediante la proyección del flujo de caja libre se llega a determinar cuánta caja arrojará el proyecto. Si la generación de caja es positiva, entonces quiere decir que ese dinero está disponible luego que el proyecto cubrió sus costos operativos. Cuando se realiza una proyección de un flujo de caja, será necesario estimar los valores de recuperación de los activos fijos que ya no se utilizarán más. Existen tres formas de calcular el valor de recuperación de los activos fijos: valor contable, valor comercial y el valor económico. El método del valor contable es bastante conservador, ya que presume que los activos pierden su valor económico con el tiempo. El valor contable corresponde al valor de adquisición de cada activo menos la depreciación que tenga acumulada a la fecha de su cálculo, o lo que es lo mismo, a lo que falta por depreciar a ese activo en el término del horizonte de evaluación. La determinación del valor de recuperación mediante el método contable se debe efectuar solo a nivel de perfil y ocasionalmente en el estudio de prefactibilidad. En la presente diapositiva podemos apreciar un ejemplo de cálculo de valor de recupero de un activo fijo con el método contable. El valor costo del activo es igual a 12.000. Se establece que el activo tiene una vida útil de 15 años. Con estos dos datos podemos determinar la depreciación anual en 800. Vemos que la vida útil del activo es de 10 años, diferente a la vida útil del proyecto que se estableció en 15 años. Entonces, para el cálculo de la depreciación acumulada, debemos hacer un corte al año 10. Multiplicamos 800 por 10 y obtenemos 8.000. Finalmente, el valor contable será igual al valor de adquisición menos la depreciación acumulada. 12.000 menos 8.000 nos quedaría 4.000. Este último monto irá como valor de recuperación del activo fijo al final de la vida útil del proyecto.
El método comercial se fundamenta en que los valores contables no reflejan el verdadero valor que podrán tener los activos al término del periodo de evaluación. Por tal motivo, se plantea que el valor de recuperación de la empresa corresponderá a la suma de los valores de mercado que sería posible esperar de cada activo corregida por su efecto tributario. Para calcular el valor de recuperación con el método del valor comercial tenemos varios caminos. Ante todo debemos haber calculado el valor en libros del activo. La idea es comparar este valor con el dato del valor comercial o de mercado del activo al finalizar la vida útil del proyecto. Esto quiere decir conocer en cuánto se venderá el activo y al finalizar el proyecto, esto obviamente puede diferir del valor que está registrado en los libros contables de la empresa. Tomando el mismo ejemplo de la diapositiva anterior, tenemos que el valor comercial del activo es 650 y que el valor contable lo habíamos calculado en 500. Haciendo la resta respectiva tenemos una utilidad antes de impuestos de 150. Hemos vendido a un valor mayor que el costo. Luego aplicamos el impuesto a la renta del 10% para llegar a una utilidad por la venta del activo de 135. Ojo, estos 135 es la utilidad o ganancia que obtenemos por vender el activo. Si sumamos la utilidad neta 135 más el valor contable de 500, obtenemos el valor de recuperación del activo en 635 bajo el método de valor comercial. El método de valor comercial también podemos calcularlo con la fórmula expuesta en la presente diapositiva. Valor de mercado menos valor de mercado menos valor en libros multiplicado por el impuesto a la renta. Si reemplazamos los datos en la fórmula valor de mercado 650, valor en libro 500 y la tasa de impuesto a la renta 10%, obtenemos un valor de recupero de 635. El mismo resultado obtenido con el diapositiva anterior. La valoración por el método económico considera que el proyecto tendrá un valor equivalente a lo que será capaz de generar a futuro. Expresado en otra forma, corresponde al monto al cual la empresa estaría dispuesta a vender el proyecto. Se calcula como el valor actual de un flujo normal como promedio perpetuo y se resta la depreciación para incorporar las inversiones de reemplazo necesarias para mantener la capacidad productiva y por lo tanto el flujo. Hay que aclarar que para el curso utilizaremos los métodos comercial y el método contable para determinar los valores de recupero de los activos de un proyecto. Conclusiones. Precisamos que los tres pilares de la evaluación de proyectos son la proyección del flujo de caja, la inclusión del riesgo y el cálculo de la tasa de descuento. Segundo lugar, son tres los flujos de caja principales que componen un proyecto. El primero de ellos es el flujo de caja de inversión, el segundo el flujo de caja de operación y el tercero el flujo de caja de liquidación. Como el flujo de caja de libre disponibilidad, como su nombre lo indica, es el efectivo disponible libre para ser distribuido a los que aportaron o prestaron el dinero al proyecto, por ejemplo bancos o inversionistas. La bibliografía utilizada para este PPT fue Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación, Nasir Zapak Chain, primera edición 2007,
y Evaluación de Proyectos de Inversión de Paul Liral Briceño, primera edición 2013, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.